Estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este importante espacio académico. El tema que nos reúne esta vez es las medidas cautelares. Es hora de remitirnos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ley que, entre otros objetivos, garantiza la eficacia y la supremacía constitucional. El título 2 de la mencionada Ley Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales, capítulo 2, Medidas Cautelares, sección primera, Principios Generales, artículo 26, trata sobre las finalidades de las medidas cautelares y manifiesta: las medidas cautelares tendrán por objeto evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Las medidas cautelares deberán ser adecuadas a la violación que se pretende evitar o detener, tales como la comunicación inmediata con la autoridad o persona que podría prevenir o detener la violación, la suspensión provisional del acto, la orden de vigilancia policial, la visita al lugar de los hechos. En ningún caso se podrán ordenar medidas privativas de libertad. Esta normativa guarda relación con lo establecido en el artículo 87 de nuestra Constitución, que determina: se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. En primer lugar, del contexto del artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se extrae en forma precisa el objeto de estas medidas, esto es, evitar o cesar la amenaza o violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos humanos. La ley indica las clases de medidas que pueden dictarse, prohibiendo taxativamente que se ordenen medidas privativas de libertad. ¿Cuándo se dictan estas medidas cautelares? Estas medidas se dictan cuando el hecho amenaza de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho, según lo previsto en el artículo 27 de la ley en análisis. Y la misma ley aclara que debe entenderse por grave cuando el hecho pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación. ¿En qué casos no proceden estas medidas? Cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales y cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. ¿En qué momento deben dictarse? De manera inmediata y urgente. El juez debe ordenarlas en el tiempo más breve posible desde que se recibió la petición. ¿Qué sucede si no se cumple con las medidas cautelares? El incumplimiento será sancionado de la misma manera que en los casos de incumplimiento de la sentencia en las garantías jurisdiccionales constitucionales. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Informal, sencillo, rápido y eficaz en todas sus fases. El juez busca los medios más sencillos a su alcance para proteger el derecho amenazado o que está siendo vulnerado. Cualquier persona o grupo de personas puede interponer esta petición, en forma verbal o escrita ante cualquier juez. Si hubiere más de un juez, la competencia radicará por sorteo. En la sala de sorteos se atenderá con prioridad esta petición.
Si la petición es oral, se realiza el sorteo solo con la identificación personal. Si las medidas cautelares tienen por objeto detener la violación del derecho, se pueden pedir junto con el requerimiento de cualquiera de las garantías jurisdiccionales. En este caso, serán tramitadas previamente a la acción. Por tanto, no es necesario que se califique la acción para que proceda la orden de medidas cautelares. Cuando el juez conozca la petición, verifica que reúna los requisitos legales y otorga inmediatamente las medidas correspondientes, sin exigir prueba, ni requiere notificación formal a las partes involucradas. La resolución del juez de admitir o negar la petición de medidas cautelares no será susceptible de recurso de apelación. Si el juez ordena las medidas, debe especificar e individualizar las obligaciones, positivas o negativas, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar donde deben cumplirse, pudiendo actuar en forma verbal de acuerdo a las circunstancias del caso, utilizando los medios que estén a su alcance, como llamadas telefónicas, envíos de fax o visitas inmediatas al lugar de los hechos. El juez tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de las medidas. Por tanto, puede delegar a la Defensoría del Pueblo o a cualquier institución encargada de la protección de derechos para que supervise la ejecución de las medidas cautelares. ¿Cuándo puede revocarse las medidas cautelares? Al tenor del artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuando se haya evitado o interrumpido la violación de derechos, cuando hayan cesado los requisitos previstos en la ley y cuando se demuestre que no tenían fundamento. Si el juez considera que no procede la revocatoria, debe determinar las razones mediante auto, mismo que puede ser apelado en el término de 3 días. ¿Es necesaria una audiencia para tratar sobre las medidas cautelares? Solo de manera excepcional, cuando el juez lo considere necesario, el juez convocará a los involucrados a una audiencia para ordenar las medidas, modificarlas, supervisarlas o revocarlas. Para concluir con este tema, debemos conocer que no se puede interponer una medida cautelar contra otra medida cautelar por el mismo hecho violatorio o amenaza de los derechos. Finalmente, el juez debe enviar a la Corte Constitucional, mediante informe sumario o auto, las medidas cautelares adoptadas o negadas para su eventual selección y revisión. Agradezco nuevamente su atención.